Para este episodio mi invitado es Gerardo Pérez, quien es arquitecto, emprendedor, un apasionado de la vida y experimentar todo lo que llama su atención. Es la persona más multifacética que conozco. En esta conversación Gerardo nos comparte cómo logra cada día enfocarse, ser productivo y encontrar un balance que funcione para sacar lo mejor de los diferentes roles que experimenta en su vida. Esto es Holístico, el podcast. Bienvenido Gerardo al podcast. Gracias por la invitación, Tirso. De verdad que súper contento de tenerte por aquí hoy. Y viejo, tengo ya algunos días, meses, no sé, viendo tu vida y te conozco, viejo. Nos conocemos ya de hace 2 o 3 años, hemos compartido en algunos grupos. Pero de verdad que muy sinceramente te digo que veo tu vida en Instagram y no quiero que esto se malinterprete. Y me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo porque sé que en muchos sentidos no son caretas. Y digo esto porque a veces decimos la vida de las personas en Instagram no es la vida que llevan. Pero como te conozco a ti, a veces hablamos y nos topamos en algunos ambientes y sé lo que hace. De verdad que me gusta el balance, la diversidad, la variedad que veo que tú has logrado. Cómo has elegido varias cosas y cómo... Óyeme viejo, te lo digo sinceramente, yo creo que tú tienes que estar en el top 3 de la persona más multifacética que yo conozco. O sea, que se mueven en diferentes ambientes y que se mueven, vamos a decir, con gracia, que lo hacen desde un lugar en que quiero hacer esto, quiero experimentar. Y de eso yo quiero que vaya esta conversación hoy. Y me parece un tema genial. Y gracias por esas palabras, por la invitación y esa buena introducción. Porque sin duda alguna son cosas que yo persigo y que me encanta tratar de vivirlo. Y eso que últimamente yo he tratado de ser muy cuidadoso con el tema de lo que estoy compartiendo en las redes. Pero sin duda alguna, yo tengo como un lema personal, yo nunca lo digo eso. Pero es que yo hago lo que a mí me da la gana, básicamente. Y eso es muchas de las cosas que yo hago por eso. Como que si algo tengo curiosidad, ¿por qué no hacerlo? Y eso es interesante porque es lo que te digo, a veces el lenguaje y los contextos. Yo hago lo que me da la gana. Cuando eso se toma por un lado que no es. Exactamente. Pero yo que te conozco sé que es yo hago lo que me da la gana, pero desde una razón, desde un propósito, desde una organización. No es que yo me desperté hoy y voy, no. No, para nada. Por eso yo soy cuidadoso de decirlo públicamente. Porque se puede malinterpretar de que yo soy un loco o lo que sea. Pero cada vez que yo decido hacer algo de las cosas que me da la gana, yo hago mi tarea. Y esa es la diferencia. Por ejemplo, tú sabes que yo viajé muchísimo y eso. Y lo que mucha gente no sabe, que yo duré meses leyendo sobre eso. Y cuando decidí hacerlo, pues ya yo tenía cierto conocimiento. Sabía cómo iba a empezar esos primeros pasos. Pero así mismo, si tú me has visto haciendo kite, por ejemplo, yo estoy haciendo kitesurf, o yo surfeo, qué sé yo, empecé a aprender piano. O sea, yo hago muchas cosas, como tú dijiste, pero en todas hay un background de cómo lo voy a hacer. Cuando yo digo que hago lo que me da la gana, es que las ideas locas que yo puedo percibir o que me parecen curiosas, yo no voy a dejar que se queden como una idea. Es como que, ¿por qué no lo intento? Y vemos qué pasa a medida lo voy intentando. Buenísimo. Y yo quiero precisamente que hablemos de eso en este episodio, de ese drive que tú encuentras para lanzarte, para intentar una cosa. Y que hablemos un poquito también de ese backstage que tú estás compartiendo, de lo que tú haces detrás. Porque en Instagram vemos que tú haces kite. En Instagram vemos que tú te fuiste de viaje a un sitio raro, pero no vemos lo que hay detrás, no vemos cómo tú organizaste ese viaje, no vemos cómo tú tomaste una decisión de voy a hacer kite, ¿por qué lo voy a hacer? ¿En qué momento? ¿Cómo voy a distribuir mi tiempo? Porque también tú eres arquitecto viejo, tú tienes una firma de arquitectura, tú eres emprendedor, o sea, tú no estás en este mundo nada más haciendo hobbies, tú sabes, como que hay también algo, entonces... Quiero ver cómo tú combinas esa serie de cosas y qué herramientas te han funcionado a ti para llevar una vida en ese balance que te funciona a ti y que creo que cada uno de nosotros tenemos que irlo encontrando. Y te lo digo porque a mí me ha costado mucho encontrar ese balance. O sea, yo con, 30 y pico de años... Me cuestioné muchas cosas en mi vida y me di cuenta que no me gustaba el balance que yo estaba llevando y la cosa a la que le estaba dedicando tiempo. Entonces, nada, vamos a hablar de eso. Yo creo que para ponerle tono a esta conversación, vamos a comenzar definiendo quién es Gerardo Pérez. Yo ni me voy a atrever a hacerlo
Porque tú haces tantas cosas y que te digo, es difícil. Y yo he visto, Gerardo, también cómo la gente va cambiando y va modificando cosas. Entonces, hoy día, en este momento, yo quisiera que tú me digas de manera muy simple, breve, no sé, ¿quién es Gerardo Pérez? Mira, como manera simple, me llegó una palabra que tal vez tiene que ver con la conversación porque nunca la había asociado conmigo, que era una especie de como de camaleón, en el sentido de que yo soy muy cambiante. Pero no cambiante de que yo tomo decisiones y después simplemente las suelto. Por ejemplo, tú sabes, con Luxia, que es mi firma, bueno, de la firma de arquitectura que llevo con Juan, hoy en día somos un equipo de 30 personas y tenemos ya más de 7 años en el mercado y eso hay mucha constancia ahí. Pero asimismo, a nivel personal, sí hay mucho cambio. O sea, a nivel personal sí me considero como un camaleón, aunque en la parte empresarial no siempre estoy con un emprendimiento nuevo, aunque siempre estoy emprendiendo algo nuevo, pero mi base, que digamos Luxia, siempre es como mi plataforma para yo poder hacer lo que sea. Entonces, a nivel personal, yo tengo un tema de que yo me aburro. Entonces, eso significa que siempre estoy experimentando algo nuevo. Y a mí nunca me ha interesado llegar a los destinos. A mí me ha interesado siempre recorrer los caminos. O sea, esa diferencia es muy importante. Porque, por ejemplo, yo siempre había dicho que quería tocar piano. Y tenía años diciendo que quería tocar piano. Pero nunca me atrevía. Por X o por Y lo posponía. Hasta que un día dije, mira, yo soy muy impulsivo. Y la impulsividad, yo he aprendido a capitalizarla. ¿Y cómo? Y es simplemente para dar el primer paso. No impulsivo de tomar una decisión alocada, sino de yo iniciar algo. Entonces, si un día yo dije, bueno, pues ya, voy a aprender a tocar piano. Y ese mismo día contraté la primera clase. Y se acabó. Compré un piano y contraté una clase. Y ya yo tenía un compromiso. Entonces, eso yo lo he hecho con muchísimas cosas. Con la clase de kite fue igual. Yo hice un compromiso y asumí el compromiso. Luego de que estoy adentro ya, yo decido si lo quiero continuar o no lo quiero continuar. Y eso yo lo he hecho con muchísimas cosas. Con un viaje, hay veces que yo compro el ticket, no tengo ningún tipo de plan. Obviamente, depende de la parte económica. O sea, yo hago mi primera tarea para ver si puedo, si no puedo. En el caso de que no tenga... En un momento que tenía tal vez... Estaba en un momento de emprendimiento más difícil. Ahora tengo otra estabilidad. Pero dependiendo del momento de la vida, para mí el secreto era asumir los compromisos. Y eso me costó tiempo verlo. Pero creo que tú conoces algo de mi historia. Tú sabes que yo tuve un acercamiento con la muerte y eso creo que eso fue lo que me dio ese drive tan específico, que a mí me dio un preinfarto y luego de ahí como que esa segunda oportunidad que me dio la vida, me dio una claridad bastante clara, valga la redundancia, de hacia dónde, si yo tenía una idea, ¿por qué no? Como que la vida es una sola y el trabajo no lo es todo. Entonces, aunque yo trabajo mucho y lo disfruto y necesito tener ese hype de que siempre estoy en movimiento, al mismo tiempo, todas las cosas que se me pasan por la cabeza, que yo sepa que son para mi bien, yo no quiero dejarlas de hacer. Y eso, mucha parte del drive y viene de esa historia realmente. O sea, porque hemos oído eso en diferentes historias, en diferentes contextos, que definitivamente cuando una persona tiene una experiencia que la acerca a la muerte de alguna manera, un accidente, un infarto, lo que sea, como que de ese punto en adelante tiene otro sabor por la vida. Como que tiende a atreverse más, a querer experimentar extra más. Rounds, ya. Exacto. O sea, que tú de verdad, o sea, antes de ese evento, pudiéramos decir que quizás tú no eras tan así, tan lanzado, tan dado a experimentar cosas, o qué hubo con el evento. Yo siempre fui muy de adrenalina. Por mi crianza, lo que sea. Yo jugaba paintball de los 10 a los 20 años. Siempre fui muy soñador, siempre fui muy fantasioso. Hay una cosa que yo nunca publico en las redes, pero yo era un vicioso de los videojuegos. Siempre estaba en un mundo de fantasía. Y siempre estaba soñando con hacer algo diferente. Pero yo vengo de una familia, digamos, de clase humilde. Yo no tenía recursos para eso. Entonces muchos de los sueños se quedaban como sueños. Hasta que yo después, con madurez y con mejores recursos económicos, emprendiendo y demás, me pude facilitar perseguirlo. Como tirarme en paracaídas, irme a hacer snowboarding, irme a viajar por el mundo. Todo eso viene después. Pero yo creo que yo sí tenía el drive desde pequeño de perseguir nuevas experiencias. Yo tal vez intenté de que yo soy chiquito todos los deportes que pasaron por enfrente de mí. Yo estuve en karate, yo estuve en taekwondo, yo estuve en jiu-jitsu, yo hice fútbol, yo hice basquetbol, o sea, yo hice paintball, hice airsoft, o sea, todo lo que me pasó, yo lo intenté. Esa es la realidad. O sea, y mi mamá se molestaba conmigo porque desde pequeño yo no tenía consistencia en absolutamente nada. Yo simplemente quería explorar y probar. Y eso fue yo de pequeñito. Luego a los 20 es que me pasa lo del corazón. Y ahí, sin duda alguna, algo que yo casi no toco, yo sufrí de ataques de pánico por mucho tiempo. Y yo no podía estar solo.
por los primeros 3-4 meses. Yo tenía... O sea, después de lo del corazón. Sí, sí. Porque yo tenía miedo de que me pasara lo mismo. Entonces, la soledad, yo no la quería en ese momento. Yo incluso dormía con mi mamá, como por 3 meses. Porque yo creía que me iba a morir. De un momento a otro, nada me estaba pasando, pero yo creí que el corazón me iba a dar algo y yo iba y me metí en la cama de mi mamá. Luego de que yo superé esa etapa, ya 20 y pico y eso, yo realmente justo después de eso, yo todavía no estaba persiguiendo cosas. O sea, yo estaba en un momento complicado porque ahí, básicamente, la primera doctora que me revisó el tema del corazón, ella me dijo como que mi vida, yo me iba a volver un vegetal ahí. Esa era básicamente la idea. Yo iba a estar medicado, yo no podía hacer nada. Por suerte, mi mamá me dice, vamos a buscar una segunda opinión. Pero yo hice la paz con eso porque yo lo que quería era estar vivo. Ya, está bien. Si eso es lo que tengo que hacer para estar vivo, yo no podía hacer deporte, yo iba a beber medicina para el corazón, ansiolítico, todo. Y yo con el miedo de no morir, bueno, pues yo acepto la realidad que me toca. Vamos a una segunda opinión y el doctor que vamos a ver, por suerte, me revisa, me pregunta todo, me pregunta si yo tengo algún vicio, y le digo que no. Y me dice, olvídate de toda esa medicina y vive tu vida normal. Olvídate de eso, simplemente aléjate del... No toque droga, no toque mucho alcohol, no toque nada que te acelere mucho y vive normal. Básicamente, porque mi condición del corazón, yo tengo un prolapso en la válvula mitral, pero algo muy genérico que mucha gente lo puede tener, es decir, la gente lo puede vivir. Por alguna razón se me manifestó ese día y eso fue todo. Pero ahí fue como alguien que me dijo, mira, tú puedes volver a vivir de nuevo. Lo único que me prohibieron es bucear. Pues yo en ese momento que pensaba sacar la certificación de bucear, no la pude sacar. Sí buceé una vez y cuando fui al doctor, que le dije, mira, voy a sacar la certificación. Me dijo, mira, haz lo que tú quieras, pero bucear es lo único que te voy a prohibir. Hay un tema ahí con el corazón y las burbujas de aire. Entonces, luego de ahí, de ese cambio de doctor, que fue como que ya yo estoy abierto a la vida nuevamente, ahí, primero por cosas económicas, yo todavía no estaba persiguiendo cosas, pero más adelante pasa el tiempo, empiezo a emprender, empiezo a hacer esto, lo otro, tengo una muy buena oportunidad. Y yo tenía cierta insatisfacción con la vida porque yo nunca quise ser el que perseguía el dinero. Nunca. A los 24, 25 consigo... Ya nos estamos metiendo un ching en la historia, pero es para poder conectar el tema de la pasión por hacer cosas. Yo consigo una buena oportunidad económica. Consigo un muy buen proyecto, 24 años, 25, arquitecto joven, pero consigo una buena oportunidad. Y decido, la cojo. Fue un golpe de suerte, podríamos decir. Y ahí, aunque yo tuve el dinero, en ese momento, ponte que tenía $20,000. Ese era todo el dinero que yo tenía la decisión o de hacer una maestría o de... que era lo que todo el mundo hacía. Y yo tenía el sueño, desde que tenía 15, 16, de viajar y de vivir fuera del país. Eso era un sueño que yo tenía, pero que nunca lo había podido hacer. Yo era mal estudiante, no tenía buena nota, no podía conseguir beca. Y ahí era, o hago la maestría... O no sé, pero eso es lo que yo quisiera para poder cumplir ese sueño. Y algo se me pegó ahí. Y yo dije, mira, tú te puedes morir cuando sea. Y ahí como que ahí es que vuelve realmente a los 24. Como que yo duré 3 años de hiatus ahí como en stop. Que yo hacía uno que otro viajecito, pero yo no había asumido totalmente ese compromiso con la segunda oportunidad hasta los 25. Entonces ahí fue como que, mira, tú te puedes morir mañana. Si tú haces la maestría y no es lo que tú quieres, ¿cuál es el punto? Y ahí que yo decido irme a viajar por el mundo. Y ahí yo cierro la compañía y digo, mira, ¿y si me muero en 2 años? Yo prefiero usar este dinero y vivir la experiencia. Y ahí que yo me voy y hago todo lo que hago ahí. ¿Y ese viaje duró 2 años? Año y medio. O sea, tú por año y medio ya cerraste ese emprendimiento, lo pusiste en stop y dices, no, yo me voy ahora, voy a hacer esta experiencia y vuelvo y retomo. Entonces, ¿qué sucede con ese viaje? Que tal vez aparte de lo que yo no hablo tanto de esa parte, pero... Viajar por el mundo, viajar mucho, viajar solo. No tiene que ser por el mundo, puede ser aquí a la vuelta de la esquina. Pero viajar solo te da algo que es muy peculiar. Y es, aunque yo siempre había tenido mucha confianza, y a mí se me da bien hablar con la gente, hacer negocios, todo eso se me da bien. Viajar solo me dio otra cosa. Y fue el poder de creer que yo puedo hacer lo que sea. Y esa creencia en ti mismo te da como superpoderes en muchas cosas. Porque... Luego del viaje, que tuvo muchísimos problemas, yo llegué lleno de deudas, sin clientes, y ahí que empieza mi historia de emprendimiento, pero yo creía mucho en mí. Y ahí, esa creencia, esa historia que ya yo había vivido y todo, y yo sabía que era una historia muy peculiar de mí, que yo estaba forjando mi propia historia, me dio como esa habilidad de que cada vez que yo me proponga algo, yo lo puedo hacer. Aunque me cueste tiempo.
¿Tú entiendes? No es que yo lo pueda hacer porque yo soy un genio, no. Yo voy a poner el esfuerzo para poderlo lograr. Y esa creencia que me dio el viaje fue eso. Fue como el superpoder de que, mira, no importa lo que me pongan delante. Si yo me pongo para eso, yo lo voy a hacer. Y eso es algo como que se ha mantenido. Y eso fue como esa combinación. El tema del corazón fue uno. No es que toda la historia se definió por eso. Pero luego el viaje lo que me dio fue ese aprendizaje. Como que, mira, no importa lo que tú te propongas. Si tú crees en ti, tú vas a poder crear tal vez las habilidades para hacerle frente a lo que te tire la vida. Porque ahí me pasaron muchísimas cosas en el viaje. Muchas cosas buenas, una que otra cosita mala. Pero el punto era el poder de adaptarte a lo que sea que te traiga la vida. Y creo que ese poder, después, o esa creencia en ti mismo, fue lo que yo después extrapolé a otras cosas, otras curiosidades y otras circunstancias que me trajo la vida que me pusieron a prueba de nuevo. Me imagino que esa confianza de la que tú hablas, que te dio el viaje, esa confianza sobre todo en ti, ¿a qué tú atribuyes eso? ¿A que pudiste superar diferentes situaciones difíciles que me imagino que se presentaron en un viaje de 1 año y medio, estando fuera de tu país? ¿Pero hay alguna otra cosa a la que tú atribuyes por la que tú llegaste como con esa confianza? Yo creo que yo tenía parte de la confianza antes. Como que yo soy algo que confía mucho en mis habilidades personales. Yo soy muy estoico en algunas cosas. Como que si algo me pasa, yo no me voy a rajar a grito, ni nunca voy a jugar el papel de la víctima. Pero al mismo tiempo tampoco voy a creer que yo me la comí. O sea, yo voy a tratar de buscar un balance de lo que está pasando. Pero en el viaje, yo creo que lo más importante era yo sentirme orgulloso de mí, de que yo estaba persiguiendo mis sueños, independientemente del dinero. Aunque yo haya llegado roto aquí, sin un peso. Pero esa historia nadie me la iba a poder quitar. Era eso, como que es verdad, yo tenía muchísima deuda, yo no tenía clientes. Fueron los 2 peores años de mi vida fueron después de yo llegar. O sea, ahí yo tenía crisis económica total, yo me sentía súper mal. Ahí yo que soy un tipo con muy buena energía y que nunca caigo en depresión ni nada de eso. En el segundo año, después de llegar, yo tuve como una semana que fue bien oscura y como que yo me sentía, mira, en el piso. Nada funcionaba. Pero después de todo, el viaje yo nunca me arrepentí. Mucha gente me preguntó, ay, ¿tú no te arrepientes? Mira, te está yendo mal, tal y tal cosa. Y no, ese viaje era parte importante de mi historia. Y yo tener que vivir todo lo que viví, luego de haber llegado, también fue importante. Incluso yo estoy muy agradecido de las cosas malas que me pasaron. O de los malos momentos que pasaron. Pues no fue que me pasó nada dramático tampoco. Simplemente fueron 2 años difíciles. No, y quizá la llegada también, el tema de las deudas y eso, pero yo pienso, Gerardo, que a veces hay como que hacerle caso a la intuición, como que si algo te dije a ti que te fuera ese viaje, que te dedicara ese tiempo. Y bueno, fíjate que en tu vida fueron pasando diferentes cosas, el tema de la condición de salud, el golpe de suerte que tuviste, todo te fue llevando como poco a poco a eso. Y yo que conozco un poco tu historia, sé que definitivamente ese viaje fue un punto de inflexión en tu vida. O sea, tú 100%. llegaste, de ese viaje llega un Gerardo ya con otra mentalidad. Entonces, de ahí para adelante, conozco un poco de lo que has hecho, de lo que has creado, de lo que te has involucrado. Podemos decir que tú adoptaste una nueva filosofía de vida luego de ese viaje. 100%. Y esa filosofía, si yo te dijera, resúmemela en 2 líneas, o sea, ¿cómo tú ves tu vida? ¿Cuál fue el chip? ¿Qué fue lo que se tatuó en el mindset de Gerardo a partir de ese viaje? Te lo voy a resumir en una pequeña historia que yo me hago personal. Que yo le he dicho una que otra vez, pero te lo voy a hacer bien breve. Y esa fue la historia que me hizo tomar la decisión del viaje incluso. Y por alguna razón yo termino imaginándome... Bueno, es un ejercicio que cualquier persona puede hacer. Yo me imagino como al final de mi vida. Y era como que... Yo no sé cómo inicia a yo contarme esta historia. Pero yo lo que empecé a pensar, mira, si al final de la vida yo estoy rodeado de un grupo de niños y son mis nietos y está el padre de ellos, que sería mi hijo o mi hija, contando la historia de mi vida, ¿cuál es la historia que yo quiero que cuenten? Y esa pregunta me ha hecho tomar muchísimas decisiones a mí. Es como que si yo no me hubiera ido de viaje, yo no quería ser el que siempre se quedó por estar en conformidad o lo que sea. Yo quería ser que cuando yo cuente la historia mía, mira, mi abuelo persiguió sus sueños, se fue a viajar por el mundo, hizo esto, hizo lo otro. Y yo quería sentirme orgulloso de esa historia que iban a poder contar. Y la realización para tomar las decisiones era... ¿qué yo tengo que hacer hoy para yo construir esa historia del final de mi vida? Y eso a mí me ha perseguido muchísimo.
hasta el día de hoy eso todavía me persigue. Y es algo que yo lo llevo intrínseco en mí, como que si yo quiero hacer algo, ¿de qué yo me voy a arrepentir? ¿De hacerlo o de no hacerlo? ¿Y cuál es la historia que voy a crear? ¿La que yo quiero que se cree o otra cosa? Y eso lleva, no nada más para las aventuras, incluso para las relaciones personales, hablar mentiras, ser buena persona, todo eso tiene que ver con esa historia. Y creo que esa sería mi filosofía de vida. Como que cuál es la historia que yo estoy construyendo para el final de mi vida. Claro, y tú lo estás viendo... Está muy pero ese enfoque porque tú lo estás viendo de adelante para atrás. O sea, tú estás deconstruyendo. Sí. Es como que tú me comentaste ahorita que tú has aprendido a enamorarte de los caminos, no de los destinos, no de los resultados, pero con ese mindset, con ese enfoque de al final cómo me quiero sentir, qué es lo que yo quiero contar. Es como un efecto compuesto. Exacto. Al inverso. Tú estás creando la historia que tú quieres contar al final. Y está súper bien. Y ahora me doy cuenta de cómo muchas de las personas que se han sentado ahí donde tú estás y muchas de las personas que me generan curiosidad de invitar al podcast, sin yo saberlo, tenemos de alguna manera algo en común, algo muy en común. Y a veces yo lo descubro aquí en estas conversaciones y contigo veo que tengo en común eso. Yo, cuando me tocó tomar decisiones importantes en mi vida, de cambio de carrera, de cambio total de estilo de vida, la pregunta que me hice fue, ¿cómo yo me quiero sentir a los 70 años, 75? O sea, yo quiero pensar qué yo prefiero decir, wow, ¿por qué no me atreví a? O yo prefiero decir, me equivoqué, lo hice, pero no lo me salió intenté. como yo, exacto, no me salió como yo esperaba, pero entonces, igual que tú, muchas de las decisiones que yo he tomado, importantes, vamos a decir, en los últimos 5 años, vienen de yo conectar con ese momento. Al final, de qué yo me quiero decir, cómo yo me quiero sentir. Así que me parece súper que tenemos esa afinidad en eso. Y mira, eso yo no lo sabía, lo acabo de hablando contigo ahora. Y hay otra pregunta que tal vez tú te la has hecho también. Que esas son las dos preguntas que yo siempre me hago. Es como... Y la otra es un miedo. Si alguien me pregunta a qué tú le tienes miedo. Y tiene mucho que ver con esa respuesta. Que es básicamente... Yo le tengo miedo a la persona en la que yo me puedo convertir si no hago las cosas que tengo que hacer. Y eso a mí eso es como lo que me puede atormentar. Por ejemplo, si yo me vuelvo un tipo mentiroso para aparentar o lo que sea, si empiezo a hacer cosas simplemente por la apariencia, si empiezo a ser mala persona, todo eso. De una forma u otra, esas pequeñas decisiones, y espero que quien oiga este episodio le sirva para algo, las pequeñas decisiones que hacemos hoy también tienen una historia final. Y ahí cuando tú empiezas a hacer algo simplemente por el beneficio del día de hoy, eventualmente tú estás construyendo un futuro que tal vez no es el que tú quieres. Y verlo así hacia atrás, para mí es muy interesante. Porque eso es lo que me mantiene como un camino de yo estar orgulloso. O por lo menos apuntar a eso. Porque no que yo soy perfecto y voy a cometer errores. Pero yo sé que si sigo repitiendo los mismos errores, yo me estoy convirtiendo en un tipo de persona. Y yo tengo que estar consciente de eso. Que lo que yo estoy haciendo hoy está haciendo un compound effect. Tal vez hacia donde yo no quiero. Sí, y de alguna manera yo conecto con eso que tú dices del miedo, de cómo tú lo estás utilizando el miedo, aunque el miedo tiende a verse como algo negativo, en este caso tú lo tienes ahí al lado de ti, pero te está sirviendo como gasolina, claro, porque te está poniendo de manera muy clara qué camino yo no quiero coger, porque pudiera quizá llegarse por ese camino. Por el de caerle atrás al dinero sin pensar en nada más, por el de, tú sabes. Sí. Pero tú eliges. Y eso yo creo que es una de las capacidades, de las mejores cosas que tenemos los seres humanos, que podemos elegir de qué forma yo lo quiero hacer. Y tú con ese miedo ahí, no deja que pero lo tienes contigo ahí, pero también ves por dónde no te quieres ir. Y hoy en día es más difícil que nunca hacer eso. Hay tanta competencia, redes sociales, de una forma u otra siempre hay una comparativa. Siempre está la vida de fulano se ve mejor que la mía, aunque lo que uno pone en Instagram siempre es lo más bonito. O sea, nadie pone... Incluso cuando alguien pone algo que no es lo más bonito, muchas veces está preparado para mostrarse. ¿Entiendes? No es tan crudo como la gente se lo imagina. Entonces esa comparativa de una forma u otra hace que la gente entienda que tiene que vivir de cierta forma. Yo creo que... Yo también puedo caer víctima de eso, no que yo estoy fuera de ese espectro. Obviamente yo me puedo caer en la misma comparativa. Pero hoy hay tanta información, tanta competencia, tanta vida perfecta que se ven en las redes, que mucha gente que está ahí no sabe realmente, y yo puedo estar incluido ahí, de cómo es la mejor forma de vivirlo. Entonces yo lo que estoy tratando de hacerlo, ser lo más auténtico a lo que yo quiero.
Sí. Y eso es lo que me cuesta, pero es a lo que yo intento también. Claro, y aprovecho ese comentario tuyo para entrar en esta parte de ese balance vida-trabajo que, viejo, que yo creo que todo el mundo está buscando y que cuesta y que es algo que tenemos que diseñar cada uno porque no es igual. El balance de Gerardo no es el de Tirso, o sea... No, es muy diferente. No, es muy difícil compartir una receta, tú sabes, en ese sentido. Entonces... En el caso tuyo, yo sé que tú haces muchísimas cosas, tienes hobbies, pero viajas mucho, pero tienes la firma de arquitecto que me imagino, viejo, y lo que he oído de los temas de arquitectura y firma es que se demanda mucho, el cliente demanda y hay como un timing que es para tal sitio. Eso es con presión, exacto. Sí. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que tú has encontrado entre... Hago, experimento las cosas en que me gusta, vivo una vida, pero también tengo estas responsabilidades. Soy también, me pongo la cachucha del emprendedor, del empresario. Sí, mira, yo te diría que en mi caso particular pasa algo bien... Yo no sé si es diferente, porque no conozco la historia de los otros, pero en mi caso se diseñó... Vamos a dejarlo ahí. En mi caso... En la compañía, yo siempre he sido muy protector de mi tiempo por lo que me pasó del corazón. Yo nunca me empleé, nunca. O sea, y yo tenía un problema con que alguien controlara mi tiempo. No, entonces nunca le pude dar mi tiempo a alguien porque yo sentía que estaba desperdiciando mi tiempo. Entonces, cuando se crea Luxia, al principio, cuando Juan todavía no es parte, que yo estoy solo y hago de todo un poco, pero yo tenía claro el tema de que lo primero que yo iba a proteger era mi tiempo, no el dinero. Y eso fue algo muy importante. Luego cuando Juan y yo nos asociamos, ya nos volvimos a ir socios 50-50, todo bien. Y había mucha claridad de eso, pero yo nunca dejé que no se permeara la compañía de mi personalidad. O sea, la parte de mi protección de mi libertad siempre fue mi prioridad, no al revés. No era como que yo iba a dejar que la compañía crezca y yo iba a tener el tiempo libre que me quedara. Entonces, desde el inicio, era qué yo puedo hacer o cómo se puede estructurar la compañía para yo proteger mi tiempo personal. El tema de que yo me gusta viajar mucho, el tema de que yo tengo muchos hobbies, yo el día que no quiero ir por la oficina, si no quiero ir no voy. Obviamente, yo tengo un alto sentido de responsabilidad y eso me ayudó mucho a nunca dejar la compañía atrás. Entonces, ¿qué sucede? Pasaron varias cosas en conjunto. Primero, que tuve un socio que era genial, porque tuvimos una sociedad, hasta el día de hoy tenemos una sociedad increíble. En el sentido de que yo sé que si yo no estoy, él está. Y si él no está, yo estoy. Eso es bueno. Aunque hoy somos mucha gente. Pero la cara de la compañía de una forma u otra somos nosotros. Y al principio era muy así. Entonces, algo que pasó, que el otro día lo estaba pensando. Por el mismo tema de que yo soy muy variable. Yo tenía... Después que yo volví hace 2 o 3 años, yo decía que me iba a mudar para Barcelona. Yo voy todos los años a Barcelona. Voy bastante. Pero hace 3 años yo le di la noticia a Juan de que yo me iba a mudar para Barcelona. Entonces... Para yo poderle dar esa noticia, había que ver cómo la compañía lo iba a aguantar. Porque yo quererme mudar a Barcelona no significaba que el emprendimiento se iba a morir. Era como que, mira, yo quiero mudar para Barcelona, pero la compañía tiene que crecer igual que si yo estuviera aquí o incluso más. Entonces ahí empezamos a hacer muchísimas cosas. Empezamos a apostar mucho a la estructura. Eso fue hace más de 3 años. Hace como 4 años ya, 4 o 5 años. Y... Aunque yo nunca me mudé, el tema del miedo constante de que yo me iba a ir me impulsaba mucho a apostar a la estructura. Entonces esa misma estructura eventualmente hizo su efecto compuesto también, de que tenemos una muy buena estructura empresarial hoy en día, y eso me permite tener más libertad. Pero el punto siempre era que yo no era el protagonista de la compañía, porque si yo me volví el protagonista de la compañía, eso me iba a volver esclavo de la compañía. Entonces yo estaba muy claro de eso, incluso por eso cuando se funda Luxia, que aunque yo estoy solo, lo que hacen la mayoría de firmas de arquitectura es ponerle su nombre a la firma. Pero yo sabía que eventualmente yo me quería salir de la compañía. Entonces, mi nombre yo no quería que apareciera en ningún sitio. Entonces, por eso se llama Luxia Labs, que era un nombre bien interesante, que yo quería que se armara como si fuera una especie de startup. Y eventualmente, yo sabía que la etiqueta de emprendedor de Luxia o fundador de Luxia, lo que sea, yo me la quería quitar. O sea, yo no quiero, incluso, y eso yo lo he dicho públicamente, Luxia no va a ser algo con lo que yo me muera probablemente. O sea, yo voy así mismo, como camaleón, eventualmente tendré otra compañía y después de esa compañía también tendré otra compañía. Y no es porque ninguna esté mal, es simplemente porque para mí van a ser etapas. Tal vez Luxia me dura una etapa de 20 años, yo no lo sé. Tal vez sí dura toda la vida, yo tampoco lo sé.
Pero la compañía va a tener que evolucionar al mismo ritmo que yo voy a evolucionar como persona para eso. Yo voy a querer que sea diferente. No va a ser entonces solamente arquitectura. Vamos a hacer inteligencia artificial o vamos a hacer otra línea de negocio. Pero va a tener que evolucionar con eso, siempre protegiendo primero mi tiempo. O sea, para mí esa es la diferencia. ¿Qué cosas yo hice? Diseñar la compañía para proteger mi tiempo primero y no al revés. Y eso es lo que yo le puedo aconsejar a cualquier persona. Alguien que está emprendiendo, obviamente, hay veces que hay que meter mano y hay que trabajar. Y yo trabajo muchísimo. O sea, incluso ahora, si yo estoy en Santo Domingo, sábado y domingo, yo estoy en la oficina. No crean que yo nada más viajo ni nada de eso. Lo que pasa es que eso es lo que no se comparte. Y hoy en día yo no estoy hablando tanto de emprendimiento. O no hablo tanto de Luxia. Pero la realidad es que si yo estoy aquí en la ciudad, si yo no estoy en Cabarete surfeando, yo estoy en Santo Domingo. Y si estoy en Santo Domingo, yo estoy trabajando. Esa es la realidad. Mi vida ahora mismo es muy, muy enfocada al trabajo. Y eso no se ve tanto. Lo que pasa es que si yo te trabajo de lunes a viernes, tal vez en la noche yo me voy y cojo clase de piano. Después, qué sé yo, el fin de semana me voy a hacer kite, hago surf, estoy leyendo X cantidad de libros, cogiendo cursos. O sea, yo necesito esa actividad, pero te voy a decir ahora el lado negativo también. Esa misma intensidad yo la llevo a otras cosas. Por ejemplo, yo que te mencioné el tema de los videojuegos, a mí me encanta jugar. Eso yo creo, nunca lo he dicho en un podcast. Pero yo soy un vicioso de los videojuegos. Y ese balance que tú dices, así mismo, cuando yo empiezo a jugar, yo desbalanceo mi vida hacia el videojuego. Y dejo de trabajar tanto. Entonces ahí yo llego de la oficina y voy a durar 2 semanas dándole en la madre. Y voy a acostarme tarde, rompo toda mi rutina. Y yo lo voy a hacer sabiendo que va a durar 2 o 3 semanas. Y después de las 2 o 3 semanas de sentarlo los juegos, si tengo un PlayStation lo vendo. Y lo desaparezco de mi entorno. Yeah. No lo puedo tener en mi casa. Es así, o sea, es como que si yo le voy a dar algo, yo lo voy a dar, mira, y ya, por ejemplo, yo agarro un juego, le voy a dar durísimo, y después del juego, necesito que salga de mi ambiente. Eso es algo que yo hago mucho, que si adentramos mucho al tema de la productividad, cosas que yo he identificado en mí, es que yo tengo que diseñar mi entorno, para que yo no tenga las tentaciones. Eso lo tengo que hacer en la alimentación. En mi casa, tú vas a mi casa, y como yo me estoy cuidando físicamente hace mucho tiempo, en mi casa no hay chuchería. No hay nada que no sea parte de mi dieta, básicamente. Si yo salgo, muchas veces voy a comprar disparate. A mí me encanta comer conflé también, tú ves. Entonces, en mi casa no puede haber conflé. De una sentada me lo voy a acabar completo. Yo soy muy intenso con lo que sea que yo haga. Entonces, en mi casa no puede haber videojuegos, no puede haber conflé, no pueden haber galletitas, nada de eso. Y eso lo tengo que hacer también en la parte laboral. Así, siempre diseñar mi entorno para yo tener... Es como que yo tengo que diseñar la menor cantidad de obstáculos para yo poder hacer bien mi trabajo. Claro, y eso hace todo el sentido del mundo. Y una de las preguntas que yo te quería hacer es cómo tú logras ser productivo en los diferentes ambientes. Y cuando yo digo productivo, yo no sé por qué, Gerardo, la gente de una vez piensa en trabajo nada más. O sea, en los hobbies se ve productivo también, sí, en la vida personal, también, en los claro. juegos. Entonces, yo te iba a hacer esa pregunta de cómo tú eres productivo, pero no solamente a nivel laboral, sino en todo. Y ya veo, y eso que tú me estás diciendo me hace muchísimo sentido, de que algo que te ayuda mucho a ti, a la productividad, es diseñar los ambientes. O sea, cuando un ambiente está diseñado por ti, definitivamente que tú vas a estar más cómodo y te vas a desenvolver mejor. O sea, cuando tu oficina está de la forma en que a ti te gusta, o sea, y tú no lo estás compartiendo. Luxia nació desde tú diseñar un ambiente en el que tú querías estar, gente con la que tú querías estar, un ambiente en el que tú querías estar, y todo en tu casa y todo. Y definitivamente yo creo que esto es una herramienta que a veces damos por sentado, por el ambiente es súper importante. Sí, el ambiente en el que yo voy a construir un hábito, un comportamiento, me ayuda o me desayuda. Porque, y el autoconocimiento también aplica aquí, porque yo sé que me gusta el conflé, yo sé que soy débil con los videojuegos. Entonces yo intencionalmente, si lo voy a consumir o algo, lo hago de una manera, pero no lo tengo en mi casa. O lo saco ya de mi ambiente cuando sé que ya me estoy desbalanceando o que esto me está tomando un tiempo que no es. O sea que de verdad que me parece una herramienta súper, súper buena para productividad. Sí, y hoy en día hay un tema con eso. Y es que mucha gente... Por ejemplo, puede criticar como yo lo hago. Mucha gente puede decir, que soy una mente débil. ¿Cómo tú vas a tener conflé y no te lo vas a comer? Pero que todo el mundo es diferente. Entonces, hoy también todo el mundo cree que lo que le funciona a una persona le tiene que funcionar a otro. Y no. Tal vez tú puedes tener conflé y no te gusta tanto como a mí. O sea, tú no lo sabes. Tal vez tú puedes tener lo que sea que tú disfrutas y no te gusta tanto como a mí. O lo puedes controlar mejor que yo. Y yo le digo a esa gente, bueno, felicidades. Entonces, lo que a mí me funciona es no tenerlo en mi espacio y no tengo la tentación.
Y que honestamente no hace sentido, viejo, porque si tú intencionalmente decides que el conflé no es algo que te suma, es algo que tú no quieres en tu vida, ¿qué hace un conflé en tu casa? O sea, tú quieres probar tu mente, tú quieres sentirte que tú eres... No. O sea, lo que tú decidas no consumir, lo que tú decidas, es mejor no tenerlo. Ahora, que un día saliste, fuiste a casa de un amigo, bueno, y te brindaron un conflé, te lo comes, tranquilo, claro. Y ya. Y algo importante aquí. Esto no quiere decir que yo no como conflé. La semana pasada yo me compré 2 cajas de conflé y me la acabé entre 2 o 3 días. Pero lo que yo hago es tener conciencia de eso. Es como que, mira, yo ahora mismo estoy en un estado, en ese momento tenía mucho estrés de trabajo y eso. Y yo dije, yo me lo voy a permitir y ya. Pero ya, yo no vuelvo a comprar conflé, tal vez por 6 meses. Y así mismo con los videojuegos lo mismo. Yo juego cada 6 meses. Descargo un juego nuevo que salió, pues, le doy duro. Nadie lo sabe, eso es para mí nada más. Y juego, 2 o 3 semanas. Yo, a todo esto, tengo un sentimiento de culpa gigante cada vez que estoy jugando. Porque yo me siento que no estoy siendo productivo como debería de ser. Ahí viene el castigo mental de toda esa parte. Y eso es algo que yo tengo que aprender a pagar. Y el otro día yo hice un video de... Yo lanzo un canal de YouTube y estoy haciendo videos como de superación personal y eso. Y yo hablaba uno del estrés y el burnout. Y una de las cosas que yo hablé ahí era que cuando uno está en ese mood de emprendedor, que se vuelve como un monstruo mental en el sentido de que tú no lo puedes apagar. Tú estás aquí en el podcast y tú estás pensando en negocio. Tú te vas para tu casa, tú estás leyendo de negocio. Tú estás en el negocio, tú estás en el negocio. Entonces, algo que yo tuve que aprender a hacer era aprender a desconectar lo que era negocio, porque todo lo que yo consumía era negocio. Y si estaba haciendo algo que no era de negocio, me sentía mal porque no estaba haciendo eso. No estaba siendo productivo. Y esa palabra de la productividad se puede volver un demonio al mismo tiempo. Es como que tú siempre tienes que estar productivo. Y yo soy así. Entonces yo siempre me sentía así. Entonces cuando hacía algo que no era productivo, si jugaba videojuegos, si veía una serie de Netflix, salía simplemente para descansar la mente, me iba a sentir mal y me doy con el látigo ahí como que, coño, no estoy siendo productivo. Yo debería estar pensando en el día que viene, cómo será más proyecto, cómo, qué sé yo, X cosas. Siempre hay algo que hacer en la compañía. Claro. Totalmente. Sí. Y es eso, trabajar con esa culpa, viejo, con esa culpa. Y yo creo que tener una estructura e entender por qué estoy haciendo lo que hago, te libera un poco de esa culpa, pero también es tú ir desmontando. A veces es radical, funciona menos, porque viene el atracón. Y pasa con la comida, pero te puede pasar con el videojuego, te puede pasar con cualquier cosa. O sea, cuando tú te cohibes de algo que tú quieres totalmente, a fuerza de mentalidad, a fuerza de no, yo no voy a hacer esto. Luego viene eso, no sé. Me gusta eso que está compartiendo porque tú lo estás viendo y aunque lo estás haciendo intencional. Tú sabes hasta dónde llevarlo, tú sabes qué te genera y de alguna manera, si es algo que tú decides, tú lo puedes ir montando progresivamente o le puedes poner un orden. O sea, yo voy a tener este tiempo para videojuegos, este tiempo... Eso yo no puedo hacer. Para que esto quepa. Eso a mí eso no me ha funcionado. Lo he intentado, pero a mí personal no me funciona. O sea, por eso es que si yo... Dime a ver. Mi hermano. Yo voy para allá ahora. Por eso yo no lo puedo hacer eso. Cuando yo estoy con el tema de los videojuegos, si online o lo que sea, de verdad, yo tengo que saber que eventualmente tiene que acabar esa etapa. Es como que yo me lo voy a permitir unas cuantas semanas. Soy flexible con eso. Trato de no perseguir esa productividad. Y eso a mí incluso me está ayudando a hacerlo así. Porque cada 6 meses que yo juegue 2 o 3 semanas, chilling, esas son 2 o 3 semanas en las que no todo es trabajo. Y eso está bien también. Entonces yo tuve que aprender a que eso está bien. Y ahora yo estoy en esa etapa de que, si me lo permito, jugar cada X tiempo, está bien. No está mal. Porque yo tenía ese castigo mental de que, coño, si estoy jugando eso, entonces yo me empiezo a sentir mal. O trato de eliminarlo completamente de mi vida. Eso es Satanás. Pero así mismo muchísima gente tiene muchísimas cosas que tal vez se quiere permitir. Y si tú lo puedes identificar primero, que te hace mal o que no es algo que tú quieres de tu día a día, perfecto. Yo no quiero jugar todos los días. Pero de vez en cuando que yo me lo permita, porque yo simplemente quiero pensar en algo que no sea trabajo, eso está bien también. Y lo que es interesante es que en el caso tuyo, como que con los videojuegos se torna más, porque desde afuera hay algo que sin tú saberlo, tú me estás enseñando en esta conversación y me has enseñado en redes sociales y en tu estilo de vida. Yo tengo un comportamiento que si yo empiezo a hacer algo, tiene que ser all in. Yo no sé. Tú me dices, Tirso, vamos a empezar a jugar tenis, por ejemplo, o pickleball, o vamos a empezar a jugar, pero vamos a jugar 2 veces al mes.
No, Gerardo, yo no ¿Qué es entro, eso, yo verdad? no entro Yo en tampoco, eso. O sea, yo tampoco. cuando a mí tú me dices eso, pero ¿cuántas veces a la semana vamos ahí? ¿Qué día vamos ahí? ¿Vamos a ir 3 veces? Vamos... O sea, y eso, Gerardo, a veces no ayuda. Y te digo que tú me has enseñado porque, por ejemplo, en alguna cosa yo siento que tú no lo has cogido así. Por ejemplo, se te metió que tú querías piano. Tú, quiero tocar una canción, cojo una clase. O quiero hacer kite. Tú haces viejo un par de veces al mes. Como que hay cosas en la vida que tú tienes que darte la oportunidad también de probarla y de entender, viejo, que tú no tienes que ser el tigre que más piano toca, el tigre que más kite hace, o que sencillamente es algo que tú aprendiste a hacer y que algunas veces lo vas a hacer en el mes. Yeah. A mí me cuesta hacer eso, honestamente, y yo estoy aprendiendo y estoy viendo, es como que tengo ganas de eso ahora de, oye, una clase de algo, me voy a apuntar para coger 2 o 3 clases y si no me engancha, no me engancha. O si lo que tengo disponible para hacerlo es hacer 2 al mes, hago 2 al mes. Eso mejor que nada. Claro, total. Y ya. No, y que tienes la experiencia, pero yo a veces si no voy a dedicarle todo el tiempo, entonces no lo hago y me pierdo quizá de conocer eso. Eso muchas veces entra en lo que es parálisis por análisis. Como que tú estás analizando, si mierda, pero yo le puedo dedicar tanto tiempo, puedo hacer esto, realmente lo que yo quiero y eso. Y tal vez nunca lo hiciste ya. Entonces yo tengo la mentalidad opuesta. Yo quiero experimentar todo lo que a mí se me cruza por la mente y ver cuáles cosas de ahí quiero coger. O sea, de las que experimento, que he probado muchísimas cosas, cuáles de ahí puedo realmente perseguir. Y, por ejemplo, yo empecé piano y le di duro al piano. Yo soy all-in. Si yo me meto en algo, yo me meto en algo, ¿verdad? Pero por lo menos al principio. Yo le llamo a eso de que full immersion, a lo que sea que yo haga. Si yo voy a meterme en piano, todo lo que yo consumo va a ser alrededor del piano. Mi música, mi playlist cambió nada más escuchar piano. Los cursos que yo cogí cambiaron a hacer piano. Yo tenía mi rutina y yo lo mantuve por 2 o 3 meses. En 2 o 3 meses yo avancé muchísimo. Y después de ahí le bajo un cambio. Y ahora yo estoy en el momento de que yo decido si quiero profundizar o quiero quitarme ya. Pero eso es lo que yo hago con lo que sea. Por ejemplo, con el tema de YouTube, que lo acabo de hacer ahora. Yo agarré y hice un compromiso gigante y yo tengo el compromiso de hacer 100 videos de YouTube. Después de los 100 videos, yo voy a tomar la decisión de si sigo o no lo sigo. Pero yo tengo 100 videos que tengo que hacer, eso es bastante. Y esos 100 videos yo lo quiero hacer en 8 meses. Entonces eso significa que tengo que producir el saco de videos. Pero para eso también hice compromisos. Yo contraté un editor, contraté lo otro y lo otro. Y armé una serie de responsabilidades que ahora yo tengo. Que eso ha sido algo que yo he aprendido. Como yo soy muy responsable, o tengo un alto sentido de responsabilidad y no me gusta quedar mal, yo a veces asumo compromisos con terceros para yo tener que obligarme a hacer la cosa. Y eso a mí me funciona. Entonces, con el tema tuyo, yo te diría que mi mentalidad es, yo veo todo como experimento. Si no me gusta, pues no me gusta. Yo no tengo a nadie a quien reportarle. Si no me gustó, bueno, no me gustó, pero lo intenté. Y sí me gusta, ¿tú entiendes? El kite era un experimento, me gustó y me quedé haciendo kite. Tengo 3 años haciendo kite ahora. Y eso que tú estás haciendo también me gusta, lo de meterle duro al principio para tú ver realmente. Te voy a compartir, por ahí anda no sé si es un TED o algo de YouTube, de un tipo que dice que a lo que tú te metas, dedícale 20 horas. Mínimo. Como que 20, yo no me acuerdo si creo que son 20 horas. Él dice, dedícale 20 horas y después de esas horas tú decides qué hacer. Pero si tú le dedicas 20 horas de verdad enfocado, tú vas a tener como un nivel de skill que te va a permitir disfrutarlo. Porque tú sabes que hay cosas, viejo, que hasta que tú no llegas, y creo que los instrumentos son una. Cuando tú te empezando a tocar guitarra o piano, es bien aburrido al principio. Porque tú todavía cuando no puedes tocar ni siquiera una canción, cuando tú... Pero dedícale el tiempo, ¿ves? Y después tú haces esa validación. Sí. El mejor ejemplo es el kite. El kite es el peor deporte en la primera 20 horas. El peor deporte que hay. O sea, quien me ha preguntado que sabe que yo hago kite, yo le digo, mira, es un compromiso que tú tienes que asumir, pero no te rindas antes de la 20 horas. Y yo se lo digo tal cual con la 20 horas, porque el curso dura 10 horas. Pero después de las 10 horas, tú dura un tiempo para tú entender qué es ser independiente, que no tener a alguien que te está ayudando. Y al principio nada más pasa lucha y traga agua. Y se te perdió la tabla y tú tragas agua y tú tragas agua. Y tú de verdad, ahí yo conozco gente que ha llorado. Y vaina, y mierda, ¿y para qué yo estoy haciendo esta vaina? Entonces, caro. Entonces tú pagas un viaje de cuarto para sufrir nada más. Y para pasarla mal. Y para tragar agua. Y tú mismo te dices que esta vaina no sirve, es una mierda. ¿Qué pasa? Después de las 20 horas, cuando tu cuerpo entiende la mecánica, como ya ahí tiene la memoria muscular, como que tú lo empiezas a hacer y empiezas a hacer fluido. Y tú dices, coño, pero esta vaina así es fácil, esto es chulo. Después de la 20 horas se vuelve súper fácil. Y ya la curva de aprendizaje del kite al principio es muy difícil y después como flat. Es como que ya
No hay tanto que aprender. Se vuelve muy genérico ya. Pero al principio es muy difícil. Eso mismo pasa con muchísimas cosas. Ahora mismo con piano yo puedo tocar unas cuantas canciones. Yo aprendí a leer nomenclatura, aprendí piano. Yo sé que tocar guitarra. Yo aprendí hace mucho tiempo a tocar guitarra. Pero yo la guitarra la aprendí sin leer. Yo la aprendí básicamente, me aprendí un viaje de acorde y tengo años tocando. Entonces ya con eso aprendí y ya. Con el piano yo aprendí cogiendo clases. Entonces, yo ahora tengo un mejor nivel teórico de piano que de guitarra, aunque tengo 5 o 10 años tocando guitarra. Y ahí se nota la diferencia de cómo hacerlo una cosa con la otra. Y ahora con el piano ya yo puedo tocar canciones que a mí me gustan, puedo bajar la nomenclatura. Me va a tomar tiempo, me va a tomar meses aprenderme medio pedazo de una canción, pero no importa. Me la puedo disfrutar por lo menos. Claro, buenísimo. ¿Cómo tú defines el éxito, viejo? ¿Qué es el éxito para ti? Bueno, el éxito para mí, en mi caso particular, es con la historia que yo te dije. Si yo al final de mi vida estoy orgulloso de la historia que contaron de mí, yo fui un tipo exitoso. Eso básicamente es lo que yo puedo decir. Entonces, en mi caso personal, es como que yo vivo mi vida como si fuera una gran aventura. Como si fuera una película. Yo lo veo tal cual. En el que en esa película, yo tengo que siempre estar consciente de que yo soy el protagonista de mi película. Tú eres el protagonista de tu película. Lo que pasa es que para mí el éxito es alguien que sabe que el protagonista de su película y se vive la película como tal. Nunca está en el asiento de pasajero de su propia historia. Eso significa que si tú sabes que tú estás viviendo algo, todas las decisiones son tuyas. O sea, lo que te pasa, bueno o malo, de una forma u otra, tú eres el responsable. Ah, que tuviste mala suerte con algo, sí, pero tú eres responsable de cómo tú reaccionaste con eso. Ah, que algo te salió mal, sí, pero tú eres responsable de lo que viene después. Entonces, para mí, el éxito es tener esa claridad con eso. El éxito yo no lo anclo para nada en lo económico, para nada. Obviamente, yo quiero que me vaya bien a mis empresas, pero es muy fácil que me vaya bien a mis empresas y yo no sea exitoso. O sea, yo tal vez soy infeliz, tal vez no estoy orgulloso de mí como persona, tal vez todo el mundo me odia, tal vez yo tengo muy mala fama. O sea, hay tantas cosas que pueden pasar más allá del dinero, que muchas veces se ancla con el dinero. El éxito profesional es una cosa. El éxito tal vez holístico es otra cosa. El éxito holístico tiene que ver con cómo tú te sientes ya como persona, cuáles cosas a qué persona tú afectas y demás. En mi caso particular, mi éxito es realmente cómo yo voy a ser recordado. A cuáles personas yo toqué, qué de personas yo realmente puedo inspirar, la familia que yo tuve, qué tipo de padre yo fui, que lo sea. Y eso para mí sería como esa película de mi vida yo la pude vivir. Y si fue una película que si yo la veo dándole a play, yo digo, coño, qué vida yo tuve y no me arrepentí de nada. Y yo creo que ahí que está la clave, Gerardo. Más que la gente a veces se pierde en qué es el éxito de si para ti es esto, si para ti es lo otro. Para cada quien va a ser una cosa diferente. 100%. Y yo creo que todo puede entrar en la definición. Tú quieres dinero, todo cabe. Pero lo más importante es tener claro. Y tú, con esa analogía de cómo yo quiero contarle a mi nieto a los 80 años, tú estás definiendo tu éxito. Para ti, lo que es importante para ti, o sea, yo quiero que esa película que yo vea a los 80 sea una película que tenga esto y estos ingredientes. Entonces, yo creo que a veces eso es lo que hace falta. Sentarnos, ¿qué es el éxito para mí? ¿Cuáles son las cosas? Ah, mira, esto. Y yo tener como esos bullets. Como tenerlo claro y caerle atrás a eso. Y ya. Se oye simple. Es simple. No es fácil. No es fácil, pero es simple. Óyeme, mi éxito, ¿qué yo quiero? ¿Cómo yo lo considero? Esto caerle atrás, obviamente. Cada bullet de eso puede tomar 10 años cada uno. Es un mundo, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que lo interesante del éxito es eso, que tú lo definas, que tú te sientas definirlo tú, porque a veces creemos que es genérico o que son las cosas que usualmente todo el mundo quiere y no es así. Hay veces que empezamos a definir el éxito de nosotros con cómo los otros lo definen. Y tal vez eso no es honesto contigo, tal vez eso no es auténtico. Tal vez yo dije esto y otra gente lo escuchó, eso es lo que yo quiero. No, que cada quien piense cuál es lo que quieren vivir. Las cosas que yo quiero vivir son muy diferentes a las que otra gente quiere vivir. Claro, incluso alguien te puede estar oyendo y dice, yo quiero eso, pero dale tu sabor. O sea, porque a lo mejor quiere eso, pero la forma en que fue para Gerardo no va a ser para ti. Exactamente. En ti va a tener otro sabor. O sea, los dos son refrescos. El de Gerardo de uva y el de aquel es de otra cosa. Yo sí recomiendo que todo el mundo use la misma analogía. Lo que tienen que pensar cuál es la historia que cuenten. Y eso es el éxito para ellos. ¿Entienden? Pero usen la misma analogía. Ese ejercicio para mí es genial. Y ese ejercicio tal vez yo lo vi cuando chiquito en una película. Yo no sé. Yo sé que yo lo vi y esa vaina se quedó conmigo. Y ese y el tema de vivir la vida como una aventura, como una película. Y son muy buenos ejercicios, porque si tú lo empiezas a hacer, tú dices, coño, es verdad, ¿qué película yo estoy viviendo? ¿Cuál es la película que yo estoy creando? Yo soy el tipo que
cogí un trabajo porque no tenía dinero y se quedó ahí para siempre, o yo fui el tipo que eventualmente cogió un trabajo y se volvió un más monstruo en esa empresa, fui subiendo, o sea, hay miles de cosas y eso es algo que es cambiante y eso es importante decirlo. Que lo que hoy tú defines como tu película o como tu éxito, lo que sea, es algo que puede cambiar con el tiempo y la aventura que tú eliges. Yo tengo una aventura particular que además, por ejemplo, cuando me fui de viaje, esa era la aventura de ese momento. Después la aventura era emprender con luxe. Después la aventura era, yo tengo un viaje que estoy planificando para el año que viene, que es de Alaska a la Patagonia manejando. Esa es una próxima gran aventura. Pero después de ahí también va a haber una aventura que va a ser de ser padre. Y eso va a ser una gran aventura también. Y en ese momento, ser exitoso para mí, es muy probable que sea ser el mejor padre que yo puedo ser. Y después de ahí va a venir otra gran aventura. Y va a venir otra gran aventura. Pero cada aventura lo que va a construir esa vida que yo quiero poder contar al final. Tú vas a seguir haciendo esa pregunta hasta el final, los Siempre. 80, qué película. Y aunque va a ir cambiando, pero tú siempre vas a tener como ese norte. Y algo que yo quiero rescatar de tu historia, y no quiero que esto suene raro, pero es importante, y es algo de los estoicos, tú que mencionaste el estoicismo, es hacernos conscientes de la muerte. Esto se oye raro, pero mientras más consciente tú te haces de la muerte, mientras más consciente nos hacemos de que cada día es un día menos, viejo, eso te acerca al propósito, eso te acerca a tú querer vivir de una manera diferente. 100%. Y yo de verdad deseo que cada quien tenga ese pensar con la muerte. Óyeme, no le deseo que lo vivan como te tocó a ti, que lo tuviste que vivir, tú sabes. Que ha sido algo bueno, yo creo que cuando tú pasas balance, yo creo que hoy, obviamente... Estoy muy agradecido con eso. Claro, ese evento a ti, mira cómo te ha marcado, pero entonces si algo no están escuchando, no les ha sucedido ningún evento como esto, pero trata de conectar de alguna manera con que, óyeme, un día de estos no vamos a estar aquí, entonces, ¿de qué manera voy a vivir? Hay que aterrizar eso que tú dices y es genial. Y esa misma frase, como que a quien lo esté escuchando, es te vas a morir. Eventualmente te vas a morir. Y eso puede ser en un mes, eso puede ser en 30 años, pueden ser en 50 años. Uno no lo sabe. Y como uno no lo sabe, tú tienes el día de hoy simplemente para hacer lo mejor que tú puedas hacer. Y a todos se nos olvida. Eso puede sonar muy inspiracional, puede sonar muy kumbaya, lo que sea. Pero la realidad es que aunque tengamos malos días, los días que estamos conscientes de eso, de la muerte, como tú dices, es nuestra tarea, es nuestro deber y trabajo, como tratar de sacar el jugo a la vida. Porque no tenemos otra. Esta es la que hay. Claro. Totalmente, totalmente. Bueno, y para ir cerrando este episodio ya, cuéntanos dónde podemos buscar tus informaciones, ver ese canal de YouTube. Bueno, ahora mismo en Instagram y en TikTok como Cualquier Pérez, también en YouTube. Yo estoy haciendo un cambio importante ahora, que tiene que ver con mi propia historia personal. Yo estaba enfocado un poco más en la parte de negocios últimamente, pero voy a retomar más lo que es Cualquier Pérez como marca, que Cualquier Pérez incluso es este tema que estamos hablando. Y una pregunta, perdón, ¿de dónde sale eso, Gerardo? Cualquier Pérez. Tiene que ver exactamente... Siempre me llamó la atención. Con lo que estamos hablando. Cualquier Pérez sale porque yo lo que quería decir era que son personas ordinarias que viven vidas extraordinarias. Y lo que yo estaba viviendo, yo soy Gerardo Pérez. Yo soy un Pérez cualquiera. Que estoy en la persecución constante de construir una vida que para mí sea extraordinaria. Pero eso puede ser... Cada quien lo mismo define qué es extraordinario para ti. Y el nombre de Cualquier Pérez tiene un eslogan que era Cualquier Pérez puede hacerlo. Es como que si yo lo hice, yo soy un tipo que nació en una familia cualquiera y yo estoy tratando de hacer cosas que para mí son extraordinarias, cualquiera puede hacerlo. Y es básicamente ese como es un pequeño nombre que es un juego de palabras para inspirar a otros a que sientan que ellos también pueden dar el paso a construir esa vida que ellos decidan. Buenísimo. Y de ahí que sale. Entonces, con lo otro, yo estaba hablando un poco más de negocios, pero volví al origen, a ese mismo origen de lo que es Cualquier Pérez. Contar historias, el podcast mío se llama Vidas Extraordinarias. Y al final eso es lo que yo quiero contar. Incluso del mismo viaje que voy a hacer, tiene que ver con el mismo podcast. Y me pueden encontrar así, en YouTube, TikTok y en Instagram. Perfecto, ¿no? Ya saben. Y el podcast, ¿cómo se llama? Vidas Extraordinarias. Vidas Extraordinarias. Tiene una primera temporada y ahora estamos grabando para la segunda, que tiene que estar saliendo como en un mes y medio. Perfecto, perfecto, buenísimo. Y ya para ir cerrando, tú sabes que aquí yo siempre toco el tema de bienestar, siempre toco el tema de salud integral. A mí me gustaría que tú me digas qué es bienestar para ti. ¿Cómo defines tú en tu vida lo que es bienestar? Últimamente he hablado del tema con algunas personas, con Juan también, y hay algo que yo siento ahora que yo no sentía antes, que tiene que ver con la palabra serenidad.
Y ahora, por ejemplo, yo estoy muy sereno en los negocios, tengo mucha tranquilidad con eso. Y me siento bien de manera holística, digamos, así como el podcast. Y bienestar yo lo definiría separando las dos palabras, se entiende mejor. Es estar bien en todo el sentido de la palabra. O sea, mucha gente lo ve como bienestar, vámonos, pero tal vez no se sientan a que es estar bien en lo que sea que estás haciendo. No es que estoy con el cuchillo en la boca, no es que estoy acelerado siempre, que no me siento bien conmigo, pero me siento en movimiento, que eso es lo que mucha gente confunde, que si estoy en hustle mode, estoy bien. Y últimamente me he sentido con una serenidad que antes tal vez yo no tenía. Me siento en bienestar ahora mucho más que en años pasados. Y creo que es eso, ese sentimiento sereno de que confío en lo que estoy haciendo y al mismo tiempo me siento bien con donde he llegado. Buenísimo. Gerardo, gracias, viejo. De verdad que... Gracias a ti por la invitación. Gracias por haber venido. Muy buena. Me encantó la conversación. Y sí, nada, bueno. un día de esto hacemos la parte 2. Sí, cuando tú me digas, viejo. Bueno, un fuerte abrazo. Igual, papá.